La siguiente historia tiene lugar entre el año 929 y el 1085. El reino de León nació en el año 910 de la mano de Ordoño II, pero como ya comenté en el vídeo anterior, no duró mucho y su hermano Fruela II se lo quedó todo en el 924. Luego hubo movida entre sus hijos y los hijos de Ordoño, hasta que finalmente llegó al trono leonés Ramiro II. Este es importante, su primer gran hit fue arrebatar al califato cordobés la fortaleza de Majerit, la futura Madrid, aunque su control no duró nada. Parece que por esta época mandó levantar el castillo de Peñafiel, situado en Valladolid. Hay que mirarlo de frente, porque de lado pierde un poco. Pero su hit más épico fue sin duda la coalición que hizo con los pamploneses para ir a por Abderramán III, que se había subido a Castilla para tocar los cojones. Su derrota en la batalla de Simancas fue máxima, el califa escapó vivo de milagro, y los cristianos pudieron avanzar del río Duero al río Tormes, tomando el control de ciudades como Salamanca o Sepúlveda. Un personaje importante dentro de esta historia es Fernán González de Lara, el guerrero más fiel del rey y que fue nombrado conde de Castilla, pero él quería más territorios y absorbió otros condaditos más pequeños, Lara, Lantarón, Álava, Burgos y Cerezo. Pero Fernán quería todavía más, y Ramiro II, para evitar que continuara expandiéndose, puso como bloqueo a Ansur Fernández como conde de Monzón. ¡Uy, qué miedo! Fernán se enfadó mazo y empezó una revolución independentista que le llevó a los calabozos de León una temporada. Tras eso, una vez libre, se refugió en Castilla y empezó a molestar las fronteras del Leonés, con posible ayuda musulmana. Volvió a controlar mucho territorio y al final Ramiro decidió restituir su honor perdido. Tras la muerte de Ramiro, Fernán logró gobernar Castilla con gran autonomía, pero sin independizarse de León, aunque convirtió su cargo en hereditario. Historias románticas aparte, esto de la autonomía hay que entenderlo más como una necesidad que un capricho, ya que al estar en territorios fronterizos se hacía importante lanzar operaciones militares sin esperar a la autorización del rey, de ahí que esta gente acumulara poder. Incluso Fernán y otros nobles echaron del trono de León al rey Sancho I, porque debía de estar muy gordo. Se tuvo que exiliar a Pamplona, donde su abuela, la reina Todaz Nárez, habló con el califa, que era su sobrino, y le consiguió un tratamiento médico para adelgazar al ex rey. Así que en el año 958, Sancho I, su esposa Teresa y la reina pamplonesa viajaron a Córdoba para que el reputado médico hispano-judío Hasdai Ben Saprut le pusiera una dieta a base de infusiones. La cosa debió de funcionar y Sancho I, con ayuda musulmana, logró echar a Ordoño IV de León y restituirse como rey. Eso sí, ahora tendría que pagar tributos a Abderramán III, claro. Y ahora hay que hablar de organización político-social, es decir, el feudalismo. Para conocer el origen del feudalismo tenemos que remontarnos al año 877, cuando el rey franco Carlos el Calvo decretó el capitular de Quiersí. Gracias a esto, los cargos condales y demás mierdas se podrían heredar. Esta heredabilidad de los feudos francos afectó también a los condados catalanes, donde gobernaba Guifredo el Velloso. Eso sí, para que te dejaran hacer esto, el propietario tenía que ir a jurar vasallaje al emperador franco cada cierto tiempo. En eso se resume el feudalismo. El rey reparte sus territorios entre duques, condes, marqueses y demás, y a través de un pacto, estos se comprometen a servir a su rey y pagarle impuestos a cambio de protección. También tenían la obligación de reunirse con su señor para darle consejos en las cortes o aula regia, o para ir a su fiesta de cumpleaños. A su vez, estos condes tienen otros siervos y vasallos, que son los que van a cultivar sus tierras en régimen de semilibertad, pagando un diezmo a cambio de, al igual que los superiores, protección. Los protectores eran la baja nobleza, los caballeros medievales. Estos siervos campesinos tenían libertad para darse el piro y buscarse otro señor feudal al que servir. En los reinos cristianos el rey era la máxima autoridad, pero en muchas villas surgieron los concejos, una especie de autogobierno donde todos los habitantes del pueblo tenían voz y voto. Ellos elegían alcaldes, magistrados, oficiales, pregoneros, escribanos. La necesidad de comunicación entre estos concejos y el rey daría origen hacia el año 1188 a las cortes. Ya lo veremos. De momento, lo único que había era el aula regia, al estilo visigodo. Tras los reyes, los que más molaban eran los magnates, por orden, duque, marqués, conde, vizconde, barón y señor. Y luego estaba la baja nobleza, los caballeros infanzones y los hidalgos. Junto a ellos estaba el clero, liderado por los obispos, uno por diócesis o jurisdicción, aunque luego había muchos sacerdotes. Un grupo de diócesis formaba una provincia eclesiástica, y estaba liderada por un arzobispo, quien está en una archidiócesis.
En palacio destacan los oficiales palatinos del palacio, liderados por el mayordomo o chambelán. Luego estaba el capellán, quien organizaba las ceremonias religiosas de la corte, el caballerizo, que cuidaba de los caballos de palacio, y el notario o escribano, quien tenía el control de las comunicaciones. El ejército mejoró su equipamiento, especialmente en la caballería pesada. Se añadieron herraduras, estribos y espuelas. En los condados catalanes, en cada condado la máxima autoridad era el conde, quien elegía a los vizcondes, pero claro, sobre ellos siempre solía haber un marqués franco controlando el cotarro. Cada condado tenía su propia sede episcopal, con un obispo a la cabeza, pero al igual que el marqués franco, los obispos catalanes estaban bajo el control de la archidiócesis de Narbona. Gracias al expansionismo cristiano, los pueblos y aldeas de la meseta se fueron repoblando. Aquí aparecen los llamados burgos, ciudades en torno a una fortaleza que florecían económicamente. Se podían encontrar multitud de oficios diferentes: herreros, carpinteros, sastres, peleteros, zapateros, ceramistas, mercaderes. El mejor ejemplo de esto es la ciudad de Burgos, llamada así precisamente por esto. Alrededor de su castillo se empezaron a montar tiendas, casas y todo empezó a crecer. La ciudad de León también fue conocida por sus mercados semanales. Además, de forma anual se celebraban las ferias, siendo la más antigua la de Belorado. Una ciudad importante fue Ávila, donde se construyeron unas pedazos de murallas impresionantes que siguen en pie hoy día. Esta época puede ser un poco liosa porque a todo el mundo le dio por llamarse con nombres jodidamente parecidos. Entre los Berengueres Ramón, Ramón Berengueres, Sancho Garcés, García Sánchez y Sancho Sasecas, estudiar este periodo acaba convirtiéndose en un martirio. Como dato curioso, los apellidos acabados en ez o es significan hijo de. Garcés, hijo de García; Sánchez, hijo de Sancho; Rodríguez, hijo de Rodrigo; Pútez, hijo de... En fin, no os agobiéis con todo esto. Abderramán III había proclamado el califato omeya de Córdoba en el año 929. Bajo su mando, Al-Ándalus vivió su época de mayor esplendor, con un gran desarrollo económico, religioso y cultural. El califa, nada más llegar al poder, tuvo que someter a las marcas rebeldes, desde Mérida hasta Lleida, e incluso sometió a las Islas Baleares. Usó una buena combinación de fuerza y diplomacia. No era para nada un fanático religioso, dio muchos puestos buenos a los muladíes y mozárabes para ganarse su favor, ya que solían ser los más revoltosos. El descalabro tras la batalla de Simancas supuso un equilibrio de fuerzas y una tregua entre cristianos y musulmanes. Abderramán III era un tío muy inteligente y tolerante, pero tenía sus mierdas. En su harén coleccionaba concubinas como si fueran cromos, y muchas veces las maltrataba. Se cuenta que una le hizo un feo y le echó agua hirviendo en la cara. También debía de ser un borracho de cuidado, ya que en aquel tiempo la ley islámica no era tan estricta con el alcohol, y además el lujo era algo que le encantaba. Embelleció al Andalus todo lo que pudo. Córdoba quedó increíble, llena de monumentos y edificios que daba gustirrinín solo de verlos. Amplió la mezquita de Córdoba y construyó un gran centro de estudios y una escuela de medicina, así como varias bibliotecas. En Zaragoza se empezó a construir el palacio fortificado de la Aljafería, aunque no se acabaría hasta la época de los reinos de taifas. Fue edificado por la dinastía de los Banu Juz, los judíes, y actualmente este edificio es la sede de las Cortes aragonesas. Las ciudades andalusíes se llenaron de mansiones, casas de campo, acueductos, fuentes y jardines botánicos. Este tipo de ciudades tenía diferentes partes. La parte más concurrida era sin duda el zoco, un laberinto de callejuelas llenas de tiendas donde tenían lugar las actividades comerciales. ¡Vamos, niña, a comprar! ¡Vamos! Las monedas más típicas fueron el dirhem de plata y el dinar de oro. Si querías productos de más calidad, especialmente seda, tenías que buscar alguna alcaicería. No confundir con el Alcázar, que solía ser una fortaleza situada en el punto más alto de la ciudad, el fuerte donde residía el gobernante y los militares. En las alhóndigas se almacenaban las mercancías y los mercaderes que estaban de paso podían alojarse en ellas. En las partes externas de la ciudad podías encontrar las almunias, o fincas de recreo, los arrabales, conformados por viviendas situadas fuera de las murallas, y las juderías, donde vivían los judíos. En Algeciras y otros lugares se construyeron atarazanas, es decir, astilleros y puertos defensivos para crear una gran flota con la que guerrear. Resulta que en el sur, en el Magreb, los bereberes del califato fatimí empezaron una revuelta y dieron bastante por saco. Ellos eran chiíes, mientras que los omeya eran sunitas. Ya hablaré más adelante de esta movida. La flota creada también sirvió para comerciar con Persia o Bizancio. Las industrias más importantes eran la textil, donde se fabricaban ropas de algodón, piel y cuero, y la minería y metalurgia, orientada a la fabricación de armas en su mayoría. En orfebrería se crearon obras de diferentes estilos con oro, plata, marfil y piedras preciosas. En la ciudad de Játiva se instaló una fábrica de papel importante y el vidrio también comenzó a ponerse de moda. Y finalmente una actividad realmente lucrativa fue el comercio de esclavos, generalmente de africanos sudaneses, de donde también traían grandes cantidades de oro. La agricultura de regadío mejoró notablemente y llegaron al Andalus nuevos cultivos de otras partes del mundo, como arroz, trigo duro, el azúcar, las naranjas, las sandías
zanahorias, los plátanos o las berenjenas. Destaca también la ciudad residencial de Medina Zahara, situada cerquita de Córdoba y fundada hacia el 936. Se convirtió en la mansión Playboy de los califas omeyas. En la parte más alta estaba el Alcázar, donde residía el tipo, y desde donde podía ver sus lujosos jardines y albercas, con florecillas y árboles frutales. Es famosa la terraza áurica, donde se celebraban las grandes audiencias y recepciones de embajadores. Allí estaba el Salón Rico, o del Trono, con paredes de mármol con arcos de herradura polícromos. A los invitados se les hacía el culo Pepsi Cola. El lugar tenía 3 mezquitas, pero destaca la aljama o mezquita principal, desde cuyo minarete o torre se llamaba a los creyentes a rezar. También había una ceca, una fábrica de monedas, y un gran horno y cocina donde se asaban los filetillos para el califa. Todo el lugar estaba protegido por enormes murallas y por los mejores soldados, pero eso no impidió que esta magnífica construcción solo durase un siglo, ya que hacia el año 1010 unos bereberes cabreados la redujeron a cenizas. Abderramán III murió en el 961 y le sucedió su hijo Al-Hakam II. Con 40 años todavía no tenía hijos, por lo que tuvo que tirarse a una esclava vascona llamada Sub o Aurora para lograr un heredero, y de ahí salió Hisham II. Fue una época de gran bienestar social y se alcanzó una igualdad de derechos entre todas las etnias que poblaban Al-Ándalus, aunque claro, esto no era bien visto por determinados sectores, como los malikíes, los más radicales. Enfrentados a estos estaban Ibn Masarra y su mutazilismo, que promovía una mayor libertad de pensamiento y más racionalidad. Al-Hakam II murió muy joven por problemas de salud, y entonces llegó al trono Hisham II. Era menor de edad, y el chaval apenas vería el poder. Los regentes fueron el Hajib al-Musafi, el general Galif, su madre Sub y su tutor, Mohamed ibn Abi Amir, mejor conocido como Almanzor. Este tipo se cargó a todos sus rivales políticos, se hizo con el puesto de Hajib y comenzó la llamada dictadura amirí en el 977. Una vez al mando del califato, Almanzor tenía un objetivo claro: hacer la yihad contra los cristianos. Así empezaron una serie de campañas muy exitosas en el norte peninsular. Sus conquistas comenzaron en el 977, cuando lanzó a Ceifas contra Cuéllar en Segovia y contra Salamanca, logrando recuperar el territorio al sur del Duero. Durante la siguiente década atacaría Navarra y los condados catalanes, logrando incluso que Sancho Garcés II le entregase a su hija Abda, con quien Almanzor tuvo a su hijo Abderramán Sanchuelo. El conde barcelonés Suñer I había logrado conquistar parte de Tarragona unos cuantos años antes, pero llegó Almanzor y lo volvió a tomar, e incluso asedió Barcelona con gran violencia. En una de sus últimas campañas, por el 997, arrasó Astorga y llegó hasta Santiago de Compostela. Destruyó su iglesia, aunque dejó el sepulcro intacto. Eso sí, como trofeo se llevó las campanas, que parece que le gustaron mucho. Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh? Es que esto es muy gordo, ¿eh? El conde de Barcelona, Gerona y Osona, Borrell II, fue célebre por lo diplomático que era. Logró mantener buenas relaciones con los francos, el papado y hasta con los musulmanes, con quienes firmó una débil paz. Pero tras el brutal asedio de Barcelona, la popularidad de Borrell II estaba por los suelos. Había sido partidario de buen rollito con Córdoba y mira, desastre. Esto le obligó a potenciar más las relaciones con los francos, para que le ayudasen más. Sin embargo, los carolingios estaban dándose de hostias entre ellos todo el tiempo. Borrell les estaba venga a llamar, pero comunicaban. El conde se vio solo, por lo que decidió no renovar sus vínculos con los francos. Se rompió el contacto, les borró del WhatsApp y la Casa Condal barcelonesa logró una independencia de facto, aunque la Iglesia catalana todavía estaba bajo el control de la archidiócesis de Narbona, es decir, de los gabachos. Además, esta autonomía no fue reconocida de forma oficial hasta el Tratado de Corbeil en 1258. En el 999, en León, empezó el reinado de un chavalín llamado Alfonso V. Lo más importante de su reinado es el Fuero de León, promulgado en el año 1017, en un concilio celebrado en la primitiva Catedral de León. Este fuero recogía 48 leyes que vendrían a ser como una constitución para todo el reino y más allá. Además, el tipo metió mucho money en la Basílica de San Isidoro de León, donde acabaron los restos del obispo sevillano. Antes de eso se llamaba Iglesia de San Juan Bautista. Según la leyenda, Almanzor fue derrotado en Soria durante la batalla de Calatañazor, de la que logró escapar con vida de milagro, pero falleció días después. Le sucedieron los ineptos de sus hijos, que llevaron el califato al desastre. En 1009 comienza la Gran Fitna, una guerra civil que acabó con el califato. La situación fue caótica y muchos gobernadores y nobles se hicieron independientes. Aquí empezaron a surgir los primeros reinos de taifas. El último califa omeya fue Hisham III, y cuando murió en 1031, lo que quedaba del califato cayó con él.
En el año 1004 empezó a gobernar en Navarra Sancho III el Mayor, probablemente el más grande monarca que tuvo este reino, bisnieto del conde castellano Fernán González. Sus territorios comprendían Guipúzcoa, el condado de Aragón y por supuesto el reino de Pamplona-Nájera, ya que la capital ahora era esa ciudad riojana. Su objetivo vital era uno muy concreto: unir todos los reinos cristianos en uno solo, y estuvo bastante cerca de lograrlo. Empezó relaciones fantásticas con Castilla y se casó con Muniadona, la hija del conde castellano Sancho García y Urraca Gómez, de la familia de los Banu Gómez. Mientras tanto lograba anexionarse con éxito los condados de Ribagorza y Sobrarbe, con quienes empezó varias campañas contra el reino taifa de Zaragoza, aunque jamás pudo tomarlo. Además, Sancho III estableció relaciones con el papado romano y con el rey francés, rompiendo así 3 siglos de aislamiento. Esto y el Camino de Santiago fue favoreciendo la entrada de órdenes monásticas, como la Orden del Císter o la de Cluny, quienes trajeron nuevas técnicas agrícolas en el cultivo de cereales o el estilo arquitectónico románico. Destaca el castillo románico de Loarre, en Huesca. Los monjes escribas viajaban por toda Europa, de monasterio en monasterio, copiando textos y libros antiguos y llevándolos a otros monasterios. Se creó una red de conocimiento enorme y gracias a esta labor se salvaron cientos de obras históricas, científicas y filosóficas de la antigüedad. Con el tiempo, estos monjes irían pregonando estos conocimientos con la fundación de las primeras universidades 2 siglos después. Bermudo III era menor de edad y la regencia de León fue ocupada por Urraca Garcés, su madrastra y hermana del rey pamplonés. Esto provocó que la nobleza se revolviese y la liara parda. El jovencito conde castellano García Sánchez, el heredero, iba a casarse con la hermana de Bermudo, Sancha de León, para intentar reforzar las amistades con todos, pero llegaron los miembros de la familia Vela y le asesinaron. Al parecer fue una venganza porque su padre les desterró de Castilla tiempo atrás o algo así. El rey de Pamplona, quien tenía derecho a la herencia por su mujer, acabó poniendo a su hijo Fernando I el Magno al mando de Castilla, alrededor del año 1030. Con esto Castilla dejó de estar bajo el mando de León para pasar a ser parte de Pamplona. León, Gascuña y los condados catalanes también acabarían aceptando su autoridad suprema, pero el pobre Sancho III acabó muriendo de forma repentina por una enfermedad. Pero bueno, logró autoridad sobre todos los reinos cristianos, ya sabéis lo que eso significa. ¡Logro desbloqueado! Todas sus conquistas fueron repartidas entre sus hijos. Su primogénito García Sánchez III heredó el reino de Pamplona-Nájera, que incluía gran parte de Castilla, País Vasco y La Rioja, donde construyó el monasterio de San Millán de Yuso y el monasterio de Santa María la Real de Nájera. Ramiro I, un bastardito conde de Aragón, se quedó con ese territorio, convirtiéndose así en el primer monarca del reino de Aragón, que luego sería muy poderoso. Para Gonzalo, los condados de Sobrarbe y Ribagorza, que acabarían siendo tomados por Ramiro I en el 1044. Y como ya he contado, Fernando I el Magno se hizo con el condado de Castilla y 2 años después también adquirió el reino de León tras cargarse con una lanza a su cuñado el rey Bermudo III en la batalla de Tamarón, con la ayuda de su hermano García Sánchez III. Al parecer, ambos monarcas se peleaban por las tierras de Carrión y Saldaña, que Sancho III había sisado a León tiempo atrás. Mal rollo, mal rollito, no. Con esto, Castilla y León se unieron en un único ente. Más tarde, Fernando I quiso recuperar para su reino trocitos de Navarra que Sancho III, su padre, había recortado a su antojo. Así, Fernando se cargó a su hermano García Sánchez III en la batalla de Atapuerca, y el pequeño hijo de este, Sancho IV, acabó en el trono navarro sin saber muy bien qué hacer con su vida. Fernando I no solo se dio de leches con sus parientes, también expandió el reino de León hacia el sur, arrebatando mogollón de fortalezas y poblaciones a los taifas. Los reyezuelos de Zaragoza, Badajoz, Toledo y Sevilla decidieron pagar al castellano las parias, un impuesto para que no les atacase, incluso les devolvieron las reliquias de San Isidoro. Y claro, Fernando I se forró, era un gángsta, reformó la curia regia leonesa y restableció la liturgia romana en el concilio de Collanza, celebrado en 1055. Además empezaron a llegar influencias europeístas a través de Navarra, como el ya mencionado arte románico. En los condados catalanes, durante el gobierno de Ramón Berenguer I el Viejo, comenzaron una serie de rebeliones de nobles lideradas por el vizconde Mir Geribert, quienes se veían ninguneados por la Casa Condal de Barcelona. Se hicieron con el control de varios castillos del Penedès y el Llobregat, para independizarlos, ya que también querían su parte de las parias cobradas a los taifas, porque veían que el único que se forraba era el Ramoncito. Reclamaban poder poner impuestos a la gente y poder colonizar valles sin que el monasterio de San Cugat del Vallés les quitase la propiedad por los antiguos tratados con los francos. El golpe de estado acabó fracasando. Mientras tanto, el rey de Aragón, Ramiro I, se casaba con Ermesinda de Vigorra, hija del conde francés de Foix-Vigorra. Las relaciones entre ambas casas serían bastante habituales. También casó a su hija Sancha con Ermengol III, del condado de Urgel, creando una alianza
alianza contra el conde barcelonés Ramón Berenguer I, quien estaba expandiendo sus dominios, cosa mala, pues había logrado subyugar a los condados catalanes vecinos. Después, en 1063, el aragonés asaltó en Huesca la fortaleza de Graus, defendida por el rey taifa de Saragusta al-Muqtadir. Un contingente de tropas castellanas liderado por el futuro Sancho II de Castilla, hijo de Fernando, apoyó al taifa. Entre los soldados estaba un joven burgalés llamado Rodrigo Díaz de Vivar, quien se convertiría poco después en el Cid campeador. Esta batalla fue una derrota para los aragoneses y Ramiro I acabó con una lanza metida por el culo. Fernando I murió en 1065 y al igual que su padre cometió el error de repartir su reino entre sus hijos. Si alguna vez vosotros tenéis reinos, jamás hagáis eso, nunca sale bien. A las hijas Urraca y Elvira les dejó para su disfrute personal monasterios y villas en Zamora y Toro respectivamente. Pero lo de los hijos fue más complicado. A Sancho II le dejó Castilla y las Parias de Zaragoza, a Alfonso VI le dejó León y las Parias de Toledo, y a García II le dejó Galicia y el norte de Portugal hasta Coimbra y las Parias de Badajoz y Sevilla. Ya hemos visto varios casos de estos a lo largo de los más de 80 vídeos de este canal. ¿Qué creéis que va a pasar? Pues que este reparto no gustó entre los hijos y se empezaron a matar entre ellos. Parece espantoso, o sea, que ocurren esas cosas en las familias es terrible. Navarra también estaba en el punto de mira, así que Sancho IV salió con su primo Sancho Ramírez, rey de Aragón, y comenzaron la guerra de los tres Sanchos contra Sancho II de Castilla. Ninguno de los tres tuvo una victoria decisiva sobre el resto, aunque Sancho de Castilla, antes de retirarse, se anexionó territorios como Álava y La Rioja. Luego salió con Alfonso VI y juntos tomaron el reino de Galicia regida por su otro hermano, García, quien acabó preso en el castillo de Luna. 3 años después, Sancho II decidió traicionar a Alfonso y mandó a su ejército, liderado por el Cid, a tomar León. Tras la batalla de Golpejera, Sancho apresó a Alfonso y volvió a unificar el reino de Castilla y León. Eso sí, la alegría le duró poco. Resulta que en Zamora se habían hecho fuertes la infanta Urraca y los fieles a Alfonso. Sancho fue para allá a cargárselos, pero se cuenta que una noche un noble llamado Bellido Dolfos entró en el campamento castellano y asesinó a Sancho mientras hacía caca. Señores, esto es una guerra y no muy limpia. Gracias a su muerte de mierda, Alfonso VI volvía a ser rey. Es famosa la leyenda de la jura de Santa Gadea en Burgos, donde supuestamente el Cid obligó a Alfonso a jurar que él no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano. Aquí empezó una bonita amistad entre los dos, y de hecho, el rey le dio en matrimonio a su sobrina Jimena Díaz, una noble muy importante. En Navarra, Sancho IV acabó siendo despeñado en 1076 por su hermano Ramón en Peñalén. ¡Se han matado, Paco! Este quería ser el nuevo rey, pero el pueblo le echó por asesino y pusieron a Sancho Ramírez, I de Aragón y V de Pamplona, quien unió los dos reinos en uno solo. Este monarca puso como capital del reino a Jaca, que hasta entonces había sido una pequeña villa. Allí construyó la catedral de San Pedro y viajó a Roma para conocer al Papa Alejandro II y prestarle vasallaje. Gracias a esto, Aragón se hizo un gran socio comercial por toda Europa. Pero volvamos con Alfonso VI. Tras la muerte de Sancho IV, el rey leonés se anexionó Álava, Vizcaya, parte de Guipúzcoa y La Rioja, y adoptó el título de Imperator Totius Hispaniae. Y es que su idea era unificar toda la península bajo la hegemonía leonesa. Se vino muy arriba y comenzó la construcción de una enorme basílica en Santiago de Compostela. Pronto sería como la conocemos ahora. Por su parte, el Cid había sido muy buen soldado durante esos años, pero fue a Sevilla a recoger las Parias y tuvo bronca con los musulmanes de Toledo. Al parecer se extralimitó y saqueó unas tierras toledanas bajo la protección de Alfonso, por lo que este le desterró en 1080. En el Cantar del Mío Cid se cuenta su aventura bajo las órdenes del rey taifa de Zaragoza, Al-Mutamán. Le encargó ir contra su hermano Al-Mundir, gobernador de Lleida, quien estaba aliado con el conde de Barcelona, Berenguer Ramón II el Fraticida. Tras la batalla de Almenar en 1082, el Cid logró apresar al conde, aunque luego lo mandaron a Jerusalén a participar en la primera cruzada y allí la palmó. Por su parte, Alfonso VI conquistó Toledo en 1085, la antigua capital goda. Aquello fue tal subidón que decidió instalar su corte en la ciudad y comenzó a expandir la frontera de su reino hasta el río Tajo. Ávila, Segovia, Salamanca, Madrid, Coria, Guadalajara, Talavera, todas esas ciudades fueron repobladas y cristianizadas al máximo, aunque en muchos sitios como Toledo se respetó el culto musulmán, conservando las mezquitas más importantes. A estos musulmanes en territorio cristiano se les llamó mudéjares. Pero mientras en la zona del Duero el repoblamiento fue por presura, aquí seguirá el sistema concejil. Mientras que en el norte las ciudades serán gobernadas por un señor feudal, un noble, un obispo, lo que fuera, en estas el rey va a conceder a sus habitantes
habitantes unos fueros o cartas puebla. ¿Qué significaba esto? Que las ciudades eran del rey y le pagaban impuestos directamente a él, y él les daba privilegios económicos y comerciales y libertad al concejo para que eligieran sus alcaldes, ediles y otros magistrados. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Como ya he contado, Al-Ándalus vivió una época de gran caos que desembocó en la aparición de los primeros reinos de taifas, señoríos independientes gobernados por nobles. La taifa de Sevilla fue gobernada por los árabes de la familia de los abadíes. Otras taifas importantes fueron Zaragoza, Toledo y Badajoz. Los bereberes se hicieron con el control de las taifas de Málaga, Algeciras, Ronda y Granada, controlada esta por la familia de los ciríes. Almería, Murcia, Denia, Valencia y las Baleares fueron tomadas por los amiríes. Para finales de este siglo XI, los abadíes de Sevilla, liderados por Al-Mutadid, se hicieron con el control de gran cantidad de las taifas de Andalucía e incluso tomaron desde Córdoba a Murcia durante el reinado de su hijo, el rey poeta Al-Mutamid. Lo cierto es que a pesar del caos y las luchas, a estos reinos les fue muy bien en el ámbito cultural, pero en política la cosa dejaba mucho que desear. Al parecer no podían pagar ejércitos, ya que tenían que hacer frente a las parias cristianas. Estos reyezuelos se vieron obligados a subir los impuestos, mientras ellos se daban a la buena vida, violando muchos de los preceptos del Islam. Y claro, los alfaquíes, ese clero guardián de las buenas costumbres, estaba que echaba humo. ¿Qué hicieron? Pedir ayuda al norte de África. Llamaron a los almorávides, unos musulmanes guerreros muy fanáticos y radicales, amantes de Alá y de cortar cabezas. Se iba a liar muy gorda. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho, no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa, puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.